Vamos a la palabra. Hoy vamos a hablar del trasfondo bíblico. Hemos venido hablando del trasfondo y vamos hoy a continuar con este tema y vamos a mirar algunos ejemplos a manera de interpretación correcta, ¿no? Cualquier tipo de comunicación, hay asuntos que se dan por sentados. Yo la semana pasada les comencé diciendo que no hay nada peor que ser malinterpretado. Y mucha gente tiene que andar corrigiendo y diciendo: mira, usted me sacó las palabras de mi contexto, usted dijo lo que yo no dije, usted me malinterpretó. Y hay gente que malinterpreta las palabras que salen de la boca de cualquiera. Bueno, y esas malas interpretaciones se dan en todo sentido. En la comunicación se dan demasiado, se dan malas interpretaciones. Hay gente que interpreta un gesto, una frase. Hay gente que interpreta y saca de aquí, pone allá, y sacan una información completamente contraria y hacen que otros de pronto los meten en chismes, los meten en líos, en murmuraciones, ¿cierto? Pero ahora, cuando hablamos nosotros del trasfondo bíblico, tenemos que saber algo, y es que los escritores bíblicos, la mayoría de ellos, escribieron con un propósito. Todos los escritores escribieron con un propósito, pero un propósito específico. Así como había un propósito general, los escritores bíblicos escribieron con un propósito específico. Ahora que comencemos a hablar del nuevo pacto y ya nos metamos con los libros en particular de Mateo, vamos a hablar de cada uno de los libros de la Biblia, comenzando con el Nuevo Testamento, vamos a poder comprender mucho mejor esto. Pero aquí, hablando de estos asuntos que los autores dejaron por sentados, es decir, cosas que el autor suponía que no tenía que explicar, cosas que usted no tenía que explicar. En los hogares, en las familias, se sabe mucho de eso. Uno no tiene que decir lo mismo. Uno como padre comienza a educar a sus hijos y uno simplemente les da unas cortas instrucciones, y uno simplemente con ellos le pueden entender a uno. O sea, un hijo le puede entender a un padre fácilmente: acuérdate de lo que te hablé, ¿cierto? Una sencilla frase. Otra persona quedará, quién sabe, pensando y diciendo y tratando de cavilar a ver qué fue lo que sucedió. Pero en la época bíblica, los escritores, cada uno de ellos tenía un trasfondo bíblico que ellos daban por sentado, un conocimiento que tenían los escritores y un conocimiento que tenían los destinatarios. Por lo tanto, los autores bíblicos, cuando se tomaron la tarea de escribir, no dieron por sentado eso. Nosotros tenemos que entender qué fue eso que estaba dándose por sentado, porque en eso que se estaba dando por sentado, que el escritor bíblico estaba dando por sentado, entonces encontraremos la gran y más importante interpretación de esa carta, de ese libro y por supuesto de ese pasaje y de ese versículo. Las cartas fueron escritas con un propósito. Por ejemplo, si leemos, ya hemos hablado un poquito de los propósitos generales, pero cada carta tenía un propósito, cada libro tenía un propósito. Hay que aprender a identificar el propósito. No es el tema, no estamos hablando del tema, estamos hablando del propósito del autor. ¿Qué propósito tenía el autor a la hora de escribir, a la hora de llevar un mensaje al pueblo? Lo que el escritor podía presuponer como parte de lo que quería decir era tan parte del significado como lo que también él tenía que plasmar. Así que hay que mirar el texto, pero también hay que conocer el contexto, porque juntando lo uno con lo otro vamos a entender perfectamente y vamos a poder contextualizar la palabra en su entorno antiguo, y podemos contextualizar la palabra en su contexto actual. Porque la Biblia dice: sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Eso se encuentra en el libro de Isaías, en el capítulo 40. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Dice allá la carta a los Hebreos, capítulo 4, versículo 12. La Biblia dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Por lo tanto, si nosotros vamos a la Biblia misma, la palabra de Dios tiene un mensaje, tiene un contenido, tiene un propósito. ¿Cómo la Biblia puede ser viva si es una Biblia escrita con tantísimo tiempo de anticipación?
La Biblia entonces, para poderla tener presente y para poder hacer la palabra de Dios viva para este tiempo, hay que conocer estos contextos y hay que poderlos aplicar a nuestro momento particular. Nosotros no podríamos ir para una correcta interpretación. No podemos ir de un libro para otro, no podemos correr de aquí para allá, porque eso nos puede causar una serie de vacíos que son muy difíciles de llenar si nosotros no nos dedicamos a estudiar los pasajes y los libros en particular. Cuando nosotros encontramos los libros específicos que enfatizan temas específicos, es porque hablaban de situaciones específicas, cosas que estaban sucediendo, cosas que estaban ocurriendo y que por supuesto uno tiene que poderlas manejar y comprender. Vamos a mirar simplemente un ejemplo. Vamos a ir a la primera carta a los Corintios. Vamos a mirar primera carta a los Corintios en el capítulo 5. Vamos a leer primera carta a los Corintios en el capítulo 5 y ahí vamos a mirar algo de lo que le estoy mencionando. Mire lo que dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Acuérdense que la iglesia de Corinto era una iglesia particular. Entiéndase esto: el Señor quiere que cada iglesia tenga vida propia. La iglesia de Cristo es local, así como lo es universal. Usted, por ejemplo, pertenece a la iglesia Centro Bíblico Internacional. Dígame a eso. De su casa, de su familia. El Señor tiene un mensaje permanente que entregarle a cada iglesia. Por eso usted no puede ir de aquí para allá y de allá para acá, porque hay gente que va de aquí para allá y entonces llega a un lugar y de repente oye una palabra que es para la gente de ese lugar, que se congrega en ese lugar, pero no es para todo el mundo. Por lo tanto, usted tiene que aprender también a sentarse, a sembrarse, porque en ese sentido la iglesia debe crecer como lo que debe ser, una familia, un cuerpo, un propósito específico. Cuando leemos la carta a los Corintios, en el capítulo 5 encontramos que había una situación muy particular. Había un problema. Bueno, en Corinto había muchos problemas. Habían varios problemas. Pues había un problema de división, ¿cierto? Había un problema de división allí, que eso lo vamos a estudiar cuando estudiemos Nuevo Pacto. Pero había un problema muy grande y era el caso de inmoralidad. En la iglesia de los Corintios había inmoralidad. En el capítulo 5 dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Pablo decía: oye, hasta aquí yo oigo que en su iglesia hay fornicación. Ay, Dios mío, quiere decir que la iglesia donde haya fornicaciones, ahí es una iglesia mundana. ¿Quién dijo? La iglesia de los Corintios era una iglesia cristiana, era una iglesia de sana doctrina, pero tenía problemas. Para eso es la palabra. Hay gente que se asusta cuando en una iglesia hay problemas. Las iglesias tienen problemas. ¿Por qué? Porque las iglesias están compuestas por personas y las personas tenemos malas actitudes, malos comportamientos, inmoralidad, lujuria, laxivia, toda una cantidad de cosas que forman parte de la naturaleza humana. No se asombre de nadie. No se escandalice, no se ruborice de nadie. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que nuestro corazón es engañoso y ¿qué? Perverso. Así que tenemos un corazón engañoso y perverso. Y si tenemos un corazón engañoso y perverso, y la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca, imagínese cómo está todo lo demás. Así que no se escandalice. Los cristianos no pecamos, no nos volvemos pecadores porque pecamos. No, al revés, pecamos porque somos pecadores. Es una tendencia natural. Entonces la iglesia de Corinto había un problema de inmoralidad. Entonces el apóstol Pablo dijo: vamos a arreglar esto, y para eso lanzó la palabra y la escribió. Dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Y sabe que, y tal fornicación ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que entre ustedes hay un señor que tiene por mujer a la mujer de su padre. O sea que eso era una cosa fuerte, ¿eh? O sea, había una señora que era mujer del hijo y del papá al mismo tiempo. Vea qué cosa tan tremenda. Y estaban en la iglesia. Vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que ha cometido tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho.
en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, dice, el tal sea entregado a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. ¿Qué quiere decir? Que aquí este ofensor, esta persona que estaba cometiendo un hecho delictivo desde el punto de vista, de pronto desde el punto de vista mundano no, pero desde el punto de vista escritural, bíblico, había un problema y Pablo lo quería corregir. Entonces dice aquí, a este señor se le ha reprendido, a este señor se le ha hablado, a él se le ha conminado, pero resulta que esta persona ha querido consciente en estar en el pecado. ¿Sabe qué? Ustedes tienen que hacer algo con esa persona. ¿Qué es? Entréguenlo a Satanás. Ya expliqué lo que significaba entregar a Satanás, ¿cierto que sí? Dice aquí el Señor, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Estaba diciendo, mire, como en la iglesia hay un problema, hay que corregirlo, vamos a tratarlo, vamos a tener un proceso de disciplina. ¿Para qué? Para que entonces la levadura, que fácilmente la levadura leuda la masa, un poquito de levadura leuda la masa. Entonces tenga mucho cuidado, porque si el asunto no se corrige, no se escandalice si en la iglesia hay un problema. Lo que sí nos deberíamos escandalizar es que habiendo un problema no se haga nada. Y aquí está diciendo, vamos a hacer algo. ¿Y sabe qué fue? Entonces hay que cuidar la iglesia para que la levadura no leude toda la masa. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por vosotros. Aquí Pablo no habló de este hombre que había tomado a la mujer de su padre. No le dio el nombre propio. Aquí no dice cómo se llama. Pero todos en Corinto decían, está bueno porque es para el hermano fulano. Es decir, era claro, para el pueblo era claro a quién se estaban refiriendo. Este es el hermano Nicanor. Aquí nadie se llama Nicanor, ¿cierto que no? El hermano Nicanor, esos son los nombres de aquella época. Nicanor, Prócoro, Pármenas, esos nombres así. Nicanor, el hermano Nicanor, vio, ahí está el apóstol Pablo, se enteró de lo que estaba sucediendo, que tiene ahí llega entonces, le dice el Señor, limpiaos de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de la malicia y de la maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. ¡Wow! Mire esto, ¿eh? Pero él dice, óigame, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones. ¿Qué tal que uno no se juntara ni pudiera estar con los ladrones? O con los idólatras. Porque si uno comienza a sacar la lista, uno tendría que vivir en un monasterio, ¿no? Pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Quiere decir que usted tiene que tener negocios, ¿cierto? Si usted tiene una tienda y ya llega un idólatra, ¿usted no le vende? Usted tiene que venderle al idólatra, ¿no es así? Si viene un fornicario, no le voy a vender porque usted es fornicario. ¿Qué es eso? Usted tiene que cerrar la tienda. Pero aquí está diciendo, lo que estoy diciendo aquí es, ¿qué está diciendo, hermana? Tenemos que, Pablo decía, el mismo Señor Jesucristo decía en Juan 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra. No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Hay gente que de verdad anda en un mundo. Nosotros tenemos que vivir en el mundo. Estamos hablando del mundo. Lo que no somos es del mundo, pero estamos en el mundo. Hay gente que comienza de pronto cuando va, ay no, que yo no compro esto porque ahí tiene la marca de la bestia. Yo no sé qué van a comprar. Tienen que comprar, ¿cierto? La Biblia dice que la oración de la palabra todo lo santifica. Dice, en ese caso les sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí. Pablo decía, yo no les dije que ustedes no se juntaran con la gente. Lo que más, y aquí Pablo está, porque pudo haber sido malinterpretado, dijo, lo que más bien os escribí, que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano,
fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Mira, con tal ni aun comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios los juzgará. Mira lo que dice aquí: quitad pues a ese perverso de entre vosotros. O sea, le dijo, ¿sabe qué? Sáquenlo de la iglesia. Sáquenlo. Díganle, usted no puede volver a esta iglesia. Interesante, ¿ah? Cuando leemos ese pasaje encontramos, bueno, ¿qué fue lo que dijo Pablo? Vamos a entender qué fue lo que dijo Pablo. Primero, había un problema de inmoralidad. Un hombre se estaba comportando de manera equivocada, ¿okay? Un hombre estaba tomando a la mujer que era de su padre. Es decir, eso sería no incesto exactamente, pero ahí hay una cosa extraña. Una cosa, ahí de hecho el título del texto, una cosa de inmoralidad terrible. Hay una inmoralidad allí. Pablo, ¿qué dice? Por favor, no podemos tolerar el pecado. La iglesia tiene que mantenerse pura. Una de las cosas que encontramos en el capítulo de Tesalonicenses, segunda Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6. Segunda Tesalonicenses 3:6. Vamos a leer lo que dice aquí. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Entonces vamos a entender lo que le dijo Pablo a los tesalonicenses con lo que le dijo aquí a los corintios, y vamos a poder entender cómo nuestro comportamiento debe ser en la actualidad. Primero, hay un caso de inmoralidad que tenía que ser tratado, que no podía ser tomado a la ligera. El caso se tenía que tratar porque el mensaje, y esto es interesante, el mensaje del verdadero evangelio, el evangelio equilibrado, el evangelio sano, la predicación de la palabra debe incomodar a los carnales, pero también debe restaurar a los arrepentidos. Así que uno tiene que, a través de la palabra, incomodar a los carnales. Los carnales, cuando vengan a la iglesia, tienen que irse incómodos. Y los pecadores que cometieron una falta, que se arrepienten, deben salir restaurados. Porque para eso es la palabra, para enseñar, para redarguir, que significa corregir, para instruir en justicia, para cambiar, para tener un cambio de actitud y de mentalidad. Entonces el apóstol Pablo le está diciendo, vamos a corregir este problema, lo vamos a arreglar. Y entonces a este señor, sáquenlo de la iglesia, no anden con él. Porque una cosa es que llegue a la iglesia un impío, una persona que no conoce a Dios, y es normal, es totalmente normal que a la iglesia lleguen los enfermos. Es normal que a la iglesia lleguen los adúlteros, es normal que a la iglesia lleguen los borrachos, es normal que a la iglesia lleguen los homosexuales, es normal que a la iglesia lleguen los drogadictos. Es normal, ¿cómo que no? Lo que no es normal es que el borracho siga siendo borracho, el adúltero siga siendo adúltero, el fornicario siga siendo fornicario. Eso no es normal. Porque si sigue siendo normal, es que no le ha amanecido, no ha tenido un verdadero y nuevo nacimiento. Porque cuando una persona se encuentra con Jesucristo, inmediatamente vive lo que se llama el proceso de la conversión, que implica la regeneración y la santificación. La santidad proviene de la obra de la cruz, pero la santificación es el proceso mediante el cual nosotros vamos cada día pareciéndonos más a Cristo. Tenemos que dejar lo terrenal, lo natural, lo mundano, lo lujurioso. Eso hay que dejarlo. Uno puede consentir el pecado. Y si usted, aquí lo dijo Pablo, un poquito de levadura leuda toda la masa. Cuando una persona comete un acto de inmoralidad fuerte y no es reprendido a través de la palabra, ¿sabes que la gente dirá, bueno, eso está bien, no hay problema? Pablo estaba diciendo, a esta persona que se le ha corregido y no ha tenido un cambio de actitud, díganle que se vaya. Bueno, las iglesias de aquella época, además es importante que se sepa,
Las congregaciones de aquella época no eran congregaciones de 15,000, de 20,000 y de 30,000 personas. Eran congregaciones muy pequeñas, el evangelio apenas estaba comenzando. Luego entonces todo el mundo se conocía. ¿Está claro? Entonces, bueno, si usted lee el trasfondo, usted dirá, bueno, a los pecadores hay que sacarlos de la iglesia. No, Pablo no está diciendo eso. Pablo está diciendo que aquellos que deliberadamente tienen una actitud que consienten en el pecado, y luego lo escribió a los tesalonicenses, ¿sabes? Que no se junten con la chusma. Como decía doña Florinda a Kiko, si la persona no quiere cambiar, ¿sabes? Que no andes con él. No puedes vivir tú en yugo desigual. Un creyente no puede sentarse, vivir, ¿cierto? Yo quiero decirle que usted tiene que entender eso. Le dice la Biblia, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión Cristo con Belial? Si usted es una persona nacida de nuevo, si en usted está el Espíritu Santo, usted tiene que, uno, ganar a sus amigos para Cristo. Ahora, si sus amigos no se convierten, usted tiene que marcar distancia. Aquí lo dice Pablo: apártense de aquellos que viven desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste y de nosotros. ¿Por qué? Porque si usted hable con el que no conoce a Dios, con el natural, con el carnal, tarde o temprano, como dice el mismo apóstol Pablo en 1 Corintios, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres y la gente entonces terminará viviendo y viendo normal aquello que es incorrecto. Pablo le dijo, bueno, este es un problema grandísimo, esos problemas trátenlos ustedes directamente, y ahí está el problema. En la segunda carta a los Corintios es interesante cuando leemos que qué le pasó. Fíjate, fueron a ese muchacho, a ese señor, no sé cómo se llamaría, Nicanor, lo trataron con rudeza, fueron fuertes con él, y le dijeron que se fuera de la iglesia. Eso es fuerte, La gran mayoría de ustedes lo invitaron a que fuera, venga a la iglesia, venga a la iglesia. Aquí a ninguno de ustedes le ha dicho, váyase de la iglesia. A este señor lo sacaron de la iglesia. En la segunda carta, hayan pasado varios años, dice Pablo lo siguiente, 2 Corintios capítulo 2 versículo 5: pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, y por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que éste no sea consumido de demasiada tristeza. Y dice: por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si sois obedientes en todo. O sea, Pablo les estaba diciendo, hay gente que dice, ay, a mí el que se me sale, se me sale. ¿Usted no ha escuchado a la gente decir eso? No, Pablo le estaba diciéndome, allá les dijo, repréndanlo, sean severos con su pecado, sean fuertes y contundentes. En este caso está diciendo, quiero saber si ustedes, verdad, son obedientes. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, porque no ignoramos sus maquinaciones. Fíjese que el contexto que te dice a ti, el mensaje cuál es. No te puedes quedar solamente con el mensaje de la primera carta a los Corintios, porque si te quedas con el mensaje de la primera carta a los Corintios, andarás cortándole la cabeza a la gente simplemente. El mensaje se complementa cuando encontramos severidad frente al pecado, pero ternura y misericordia con el que se arrepiente. Ese es el mensaje del evangelio completo. Entonces, fíjese que lo importante que es conocer y comprender todo el contexto bíblico. Ahora, eso a manera de ejemplo. Además de eso, si usted está leyendo las cartas como cartas, tiene que recordar
que debe buscar siempre cuáles fueron las situaciones que el apóstol quiso, o los apóstoles quisieron tratar, y entonces poderlas mirar desde esa perspectiva. Todo lo que está escrito en la Biblia es para todos los tiempos, pero no todo lo que está escrito en la Biblia es para todas las circunstancias. Y vamos a mirar, por ejemplo, algo que es importante. Mire esto. Dice así: Deuteronomio capítulo 22 versículo 8. Cuando edifiques una casa nueva, construye una baranda alrededor de la azotea, no sea que alguien se caiga de allí y sobre tu familia recaiga la culpa de su muerte. Uris. Deuteronomio 22 versículo 8. Esa es la versión, nueva versión internacional. Cuando edifiques una casa, construye una baranda alrededor de la azotea, no sea que alguien se caiga de allí y sobre tu familia recaiga la culpa de su muerte. Cuando nosotros miramos la Biblia, ya les decía, no todos podemos interpretar la Biblia de manera literal. Hay que mirar que esto, culturalmente, en el pueblo hebreo, las casas se construían y de hecho el techo de las casas servía como una especie de terraza. La terraza no era en la puerta, sino encima del techo. Aquí está el Señor dice en la ley, fíjate que eso es de la ley, cuando construyan la casa, háganle unas barandas. ¿Para qué? Para que cuando la gente se suba al techo, no se caiga. Cualquiera podría decir, quiere decir que yo voy a construir mi casa con barandas, porque hay gente que es muy literal. No. ¿Qué es lo que hay un principio? Y eso es lo que usted tiene que aprender. A la hora de leer la Biblia, usted no tiene que irse literalmente al texto y literalmente a las palabras, sino buscar el espíritu de la ley. Los abogados saben lo que esto es. El espíritu de la ley es qué fue lo que quiso decir en su momento para aquella época, y qué fue lo que quiere decir el Señor con esa misma palabra que es viva y eficaz en esta época. Lo que aquí está diciendo es que tú tienes que cuidar de aquello que está bajo tu responsabilidad. Por ejemplo, si usted está en su carro, si usted va manejando en su carro, es responsabilidad del conductor, y así lo dice la ley, que el conductor es responsable de que la gente lleve los cinturones de seguridad. En los Estados Unidos, bueno, no sé si aquí, pero si una persona va en el carro, ¿ok? Y hay alguien, un niño que va de pie, que no va sentado en la silla especial, cuando alguien no va con el cinturón de seguridad, el policía lo detiene. ¿Sabe que el parte no es para el que infringió la norma? El parte o el ticket, allá llaman el ticket, es para el conductor, porque él es el responsable de todo lo que sucede en su carro. Entonces usted tiene que tener mucho cuidado. Aquí el Señor lo que está diciendo es: tú tienes que tener y el principio hay que descubrirlo. ¿Cuál es el principio? El principio es que nosotros debemos cuidar la vida y preservar la vida de aquellos que están bajo nuestra responsabilidad. Eso hay que cuidarlo, y en eso es lo que el Señor por supuesto está manifestando. Hay otros textos de la Biblia que no son de ninguna manera aplicables para nuestra época. Por ejemplo, Pablo le dio un mandamiento a Timoteo: cuando vengas, trae el capote que dejé en Troas, en la casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Es decir, eso era un mandamiento directo de Pablo para Timoteo. ¿Tiene aplicación para mí hoy? No, por supuesto que no. Yo no tengo que buscarle el capote o la capa a Pablo. No, eso tiene que ver conmigo. Entonces, sí, ¿qué es lo que nosotros debemos mirar? ¿Cuáles son los mandamientos específicos para el tiempo específico? Y así entonces yo podré comprender lo que el Espíritu Santo me quiere decir a mí en esta época. Por ejemplo, a Timoteo le dijo: cuídate de Alejandro el calderero, el herrero. O sea, el tipo era terrible. Mira lo que dice 2 Timoteo capítulo 4 versículos 14 y 15. Alejandro el calderero
me ha causado muchos males, el Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él. En gran manera se ha puesto a nuestras palabras, se ha opuesto a nuestras palabras. Entonces, ¿qué es lo que estamos leyendo acá? ¿Acaso aquí hay alguien que se llame Alejandro el Calderero? ¿Cierto que no? Eso era un caso específico para aquella época. ¿Tiene aplicación hoy día? No. Hay otros pasajes que indudablemente son importantes, que son cuando Pablo, porque son cosas que tienen que ver con las cartas, no son principios. Los principios sí se tienen que aplicar. Las cosas específicas se tienen que quedar en la historia, se tienen que quedar allí porque fueron momentos en particulares para que la gente pudiera entenderlo. Ahora vamos a mirar esto. Pablo le dijo a Timoteo en una de sus cartas, específicamente en 1 Timoteo capítulo 5 versículo 23. Ese texto ha sido muy mal interpretado. 1 Timoteo capítulo 5 versículo 23. Ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. ¿Sabe que los borrachones toman ese versículo como una plataforma para decir: Pablo le dijo a Timoteo que se tomara el vino? ¿Cierto que sí? Primero que todo, señores, hermanos y amigos, la Biblia es muy clara al diferenciar el vino del mosto. Cuando los discípulos del Señor en el aposento alto fueron llenos del Espíritu Santo, la palabra de Dios dice que los que estaban por fuera decían, comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y eso fue, imagínense la gente que no era convertida oyendo a los discípulos del Señor hablar en lenguas. Dijeron: están llenos de mosto. ¿Qué quiere decir esto? Mosto era una bebida embriagante en su totalidad. Por supuesto, era como un chirrinchi o algo así, una cosa que era una cosa bien fuerte, ¿no? Un guarapo de eso, una chicha de esas que y aquí estaba diciendo: están llenos están totalmente ebrios. Pero si usted lee este pasaje, encontramos que Pablo le dice a Timoteo que trate no de tomar agua, sino que en su lugar tome vino a causa de su estómago. En verdad, Pablo no le estaba diciendo a Timoteo que se emborrachara, como algunos interpretan. En el tiempo de Pablo, la mayoría de los vinos eran rebajados en agua, a 2 partes de agua por una de vino, y el vino no era destilado, por lo que contenía el contenido de alcohol no era muy alto. Por eso se diferenciaba el vino del mosto. Ahora, hay pasajes de la Biblia donde no hay diferenciación entre el vino y el mosto. Por ejemplo, vamos a leer Proverbios 31, 4 y 5. Dice: no es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes el beber vino, ni el de los príncipes la sidra, no sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de los afligidos. Proverbios 21 dice: el vino es escarnecedor, la sidra es alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. Levítico 10, 8 al 11 dice: y Jehová habló a Aarón diciendo: tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Efesios capítulo 5 versículo 18 dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. 1 Timoteo capítulo 3 versículo 3 dice, hablando del obispo, dice que sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, apto para enseñar, sufrido, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Y sigue el Señor hablando. Vamos a mirar un poquito este tema, que es muy importante. Vamos a detenernos un poco acá. Los cristianos, los hijos de Dios, nacidos de nuevo,
Resulta, mi amado hermano, que nosotros vivimos en una cultura muy complicada. La cultura nuestra es una cultura dada a la ebriedad, dada a la borrachera. ¿Cierto que sí? Por supuesto que se puede tomar una copa de vino. ¿Se puede tomar? Algunos dicen que sí, otros dicen que no. ¿Cuántos dicen que sí se puede tomar una copa de vino? Levante la mano, de verdad, levante la mano. Muy bien, muy bien. Baje la mano. ¿Cuántos dicen que un cristiano no se debe tomar una copa de vino? Levante la mano. Bueno, fíjese. Ni una copa de vino. Le voy a explicar qué debemos hacer. ¿Qué debemos hacer? Primero que todo, si usted toma vino, y cuando hablamos de vino, quiero hablar de vino, pero yo podría incluirle cerveza, podría incluirle whisky, podría incluirle todo lo demás, porque eso hay una variedad impresionante. La pregunta es, el creyente, el Hijo de Dios, ¿qué tiene que hacer? Le voy a decir, uno tiene que aprender algo, y es que detrás de las cosas que hay en el mundo hay sentimientos y hay situaciones. Algunas personas tuvieron problemas fuertes y muy grandes y muy graves con el licor. ¿Cuántos de ustedes tuvieron problemas grandes y graves con el licor? Levante la mano, que Dios los sacó de allí. Bueno, muy bien. Quiere decir que ustedes, mis hermanos amados, ustedes rompieron una maldición, cortaron. Para ustedes de pronto, eso fue grave, muy grave. Eso les causó mucho daño. Rompió relaciones, dañó matrimonios, dañó economías. Eso fue un desastre. Si usted, ahora que es creyente, que usted tuvo esa debilidad, que el Señor lo sacó de ese mundo, usted puede perfectamente decir: yo he tomado la determinación de que nunca más me voy a tomar ni siquiera un refajo, que es una cerveza con cola román o con cola postobón. Antes le llamaban cola y pola, que de entre otras cosas usted las ha visto, que ya no creo que las vendan. ¿Todavía las venden? Los hermanos están muy actualizados. El refajo, la cola y pola, lo que fuera. ¿Sabe qué? Es respetable, totalmente respetable, que una persona que tuvo un gran problema con el licor diga: ¿sabe qué? No más, nunca más. Porque se puede acordar, oíme, de lo que pasó, y como la carne es carne, usted todavía no está usted no está en cuerpo glorificado. No, que es que yo fui adúltero, me gustaban las mujeres, pero ya no me gustan. Eso no se le quita a usted. Ya no me gustan las mujeres porque yo soy cristiano. No, le siguen gustando, pero tiene que cuidarse. Es normal que aquel que tuvo una debilidad se tenga que cuidar más que aquel que no la tuvo. Entonces, si usted tuvo problemas con el licor, usted tiene que cuidarse más. Mucho, pero mucho más. ¿Por qué? Porque el diablo es puerco. Porque el diablo, ¿me entiendes? En un momento, en una oportunidad. De hecho, el pastor Rafael, hace unas cuantas semanas atrás, compartió su testimonio de cómo él un día, siendo muy radical, hay momentos en que hay que ser radical y hay que permanecer radical. Pero ¿qué ocurre? Y él contó el testimonio de una manera muy hermosa, que dijo: ¿sabe qué? Resulta que un día me insistieron tanto, y yo me lo tomé. Y entonces, como tenía una tendencia, esa tendencia, en el caso de él, generó la segunda, la tercera, la cuarta. Dice que embriagó a todo el mundo. Y después él se sentía mal porque él era el cristiano. Los demás quedaron simplemente chapetos y totalmente enguayabados y punto. Pero él se sentía, además de chapeto y enguayabado, se sentía mal porque le había fallado al Señor. Entonces, aquí hay algo interesante. Hay gente que nunca tuvo ese problema. No lo tuvo. No lo tiene.
¿Cuántos de ustedes nunca tuvieron problemas con el licor? Levante la mano. Nunca, nunca, nunca. Bien. Quiere decir que, para ustedes sí, pueden tomar licor como si nada, porque como eso no es mi debilidad, no importa. Ahí hay algo importante que tener claro. Usted se puede tomar una copa de vino. Usted se puede tomar una copa de vino. Por supuesto que sí. No peca quien tal haga. Fíjate que Pablo le dijo antes, claro que obviamente hay que tener en cuenta qué tipo de vino. No peca quien tal haga. Pero aquí ¿dónde está el pecado? Se lo voy a leer. Romanos capítulo 14, versículo 13. Vamos a leer el versículo 12. De manera que cada uno de vosotros dará cuenta de sí a Dios. Así que dice el apóstol Pablo, ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Amén. Yo sé, dijo Pablo, y confío en el Señor, que nada es inmundo en sí mismo. Nada es inmundo en sí mismo. El whisky, ¿quién dijo que el whisky es malo? Pastor, no me descontextualice. ¿Sabe qué? En La Guajira, mi esposa es de La Guajira, mi suegra, bueno, la abuelita de mi esposa, prepara un chivo y le echa whisky. Mira qué cosa tan deliciosa. Cuando se está cocinando, queda el sabor del whisky y el alcohol se evapora. En ese caso, el whisky dice, nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Así que las cosas son malas dependiendo de qué tanto daño te causen. Por eso, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagáis que por la comida tuya se pierda aquel por quien murió Cristo. No sea pues vituperado vuestro bien, porque es verdad que el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino que es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Y aquí este versículo es muy importante. Dice, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Y aquí podría yo decir, es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que bebe. Bueno es no comer carne. Aquí está hablando de lo sacrificado a los ídolos. Por eso aquí dice carne. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, se ofenda o se debilite. Mire, hermano, yo me puedo tomar una cerveza. No fue mi debilidad. No voy a continuar con la segunda. No voy a perder la salvación. Pero la pregunta es, ¿me la voy a tomar? No. Resulta que, le voy a contar este testimonio. Mi cuñado, el hermano de mi esposa, le gustaba el ron, porque era un mundano, le gustaba el ron. Un día estábamos nosotros allá en Fonseca, en el pueblo de ellos. Estábamos en el río, es un paseo maravilloso ir al río de Fonseca. Y resulta que estábamos allá, estábamos todos allí. Y entonces ellos pidieron creo que whisky. Y entonces a mí, como yo era cristiano, como yo era pastor, me dijeron, pastor, tómese mi cuñado, tómese esto es como para las señoritas. Es una verdecita, una red. Bueno, tómese una red. Y entonces
Yo podría decir, bueno, aquí no está el hermano fulano ni la hermana fulana, no hay problema. Yo me la puedo tomar. Pero a mí el Espíritu Santo me dijo de manera inmediata: como tu cuñado tiene problemas, tú tienes que guardarte. Porque él puede tomar dentro de su mente el pensamiento de decir: que como él lo hace, entonces no hay problema. ¿Sabes qué? Yo dije: no, dame una Coca-Cola cero. Y me tomé yo mi Coca-Cola cero. Hoy día mi cuñado se convirtió. Nunca más volvió a tomar. ¿Sabe qué? Yo sé que ese testimonio de aquel día a él se le quedó en su corazón. Yo, hoy día en Barranquilla, yo no voy a comprar ni a la supertienda, ni a ninguna parte. Yo no voy a comprar una cerveza. ¿Por qué? Porque yo sé que hay mucha gente débil en la fe. Y aquí Pablo lo está diciendo. Para mí no es problema. Yo no tengo ningún problema con eso. Pero si por causa de mi libertad algún pequeño, si este versículo de 2 Timoteo capítulo 5 versículo 23 lo han tomado los carnales para decir: ¿viste que se puede tomar? Y los borrachos: ¿y es que acaso Jesucristo no convirtió el agua en vino? Están en la chapetera borrachos diciendo: Jesucristo convirtió el agua en vino. Tómese esta. Ese es el versículo de los borrachos. ¿Sabe qué? No. Dice la palabra, y aquí estoy hablando de los líderes, y aquí estoy hablándole a los maduros. Aquí hay gente madura en el Señor. Ustedes, los que han sido crecidos en el Evangelio, los que ya tienen años en la palabra, quiero decirle una cosa: usted tiene una obligación, y ¿sabe cuál es? No serle piedra de tropiezo a ningún pequeñito. Mi libertad no puede ser piedra de tropiezo para nadie. Porque si mi libertad es piedra de tropiezo para nadie, no estoy actuando conforme al Espíritu, sino que soy egoísta. Y en eso los creyentes debemos guardarnos. Dice así, capítulo 15: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Qué lindo eso, ¿eh? Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito: los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Entonces, cuando hablamos del vino, este es un tema muy importante, porque la iglesia tiene que tener eso bien claro. Usted ha caminado en las cosas de Dios, usted ha crecido en el Señor, usted tiene que guardarse. Usted tiene que guardarse, no solamente si tuvo la tendencia en su vieja naturaleza de ser borrachón, sino que ahora, siendo una nueva criatura en Cristo, usted debe guardarse. ¿Para qué? Para que no te conviertas en piedra de tropiezo para un pequeño. Porque si ellos ven: ay, si el hermano que allá que canta, el hermano allá que tal, el hermano Jorge ahí en una chapetera, o con una botella de, ¿sabes qué? Todo el mundo va a decir: eso no está bien, porque eso sería un mal testimonio. Tenemos que guardarnos. Hay que guardar el testimonio. Hay que guardar el testimonio. ¿Para qué? Para que la gente sepa que se puede vivir, ¿cierto?, en este mundo sin necesidad de nada de aquello que el enemigo luego utiliza. A mí me pasó mucho. Cuando yo me convertí, yo trabajaba en una empresa, y en la empresa se hacía al final de año una fiesta, y en la fiesta todo el mundo iba, yo iba. Y había gente que era increíble, gente que se me sentaba en la mesa con la única misión de hacerme tomar. Oye, usted no puede ir a hacer otra cosa, vayan a bailar. Nuevo yo en el Evangelio, yo me quiero guardar para Dios, no lo voy a hacer. ¿Sabes qué? Ahí se sentaban toda la noche. Pero tómeselo. En el año 95, en la fiesta de la empresa del 28 de diciembre de 1995,
yo me tomé una cosa de whisky. Yo era cristiano, ¿eh? Yo me lo tomé. ¿Sabe qué dijo él? Yo vi al diablo riéndose de mí. ¿Viste? El cristianito, después que me lo insistió. ¿Viste? Que cristianito. ¿Sabes que yo dije, diablo inmundo, nunca más te vas a burlar de mí? En consecuencia, nunca más. Nunca más. Yo fui en una oportunidad a un grupo religioso llamado los Hare Krishna. Ellos, antes de entregar la comida, ¿qué hacían ellos? Tomaban los Hare Krishna, ya yo no los he visto aquí, pero antes estaban al 43 por el Sena. Tenían un restaurante y yo fui a buscarlos para hacer la investigación en busca de la verdad. Cuando yo llego donde ellos, comencé a entrevistarlos, quiénes eran, qué creían, cuáles eran sus doctrinas, qué pensaban, todo eso. Llegamos como a las 9 de la mañana, como a las 10:30 de la mañana, y nos quedamos allí. Los chicos de Canaán, Adolfo me acompañó, estuvimos allá. Adolfo, tú estás ahí. ¿Tú fuiste conmigo allá? Donde los Hare Krishna. ¿Quién? Michelle Jacir Rodríguez. Y fuimos allá. Y me llamó la atención algo. Ellos, antes de vender la comida al mediodía, ponían todas las ollas de lo que habían cocinado enfrente del altar del señor Krishna. La consagraban y hacían todo ese poco de cosas. Y después las ponían allá y comenzaban los comensales y ellos comenzaban a vender la comida. Pregunta: ¿usted comería de esa comida? Ya, pero usted va diciendo no enseguida. Esa es la hermana Albarrosa Peñaranda, todo le dice que no. ¿Ah? ¿Usted comería? ¿Cuántos sí comerían? A ver, levante la mano el que sí comería. ¿Cuántos no comerían? Muy bien. ¿Yo qué haría? ¿Yo qué haría? Le voy a decir. Si yo no sé, la gran mayoría de personas no sabe que eso puede suceder. Por eso usted no puede sentarse a comer sin orar. Porque no somos cerdos como para comer sin orar. Yo a mis hijos les he enseñado eso. Cuando alguien comienza a comer, no somos, Señor, gracias por estos alimentos, pero no somos cerdos como para comer sin orar. Y ellos se detienen porque a veces a David Elías, que es siempre el encuentro, la oración le coge la comida ya aquí en el esófago, porque es muy acelerado. Uno tiene que orar por los alimentos, darle gracias, no bendecirlos. Hay gente que dice bendiga los alimentos. Yo personalmente pienso que los alimentos no hay que bendecirlos. Pienso que los alimentos son bendición de Dios para nuestra vida y usted no puede bendecir la bendición. Lo que usted tiene que hacer con la bendición es agradecerla. Cuando usted esté sentado a la mesa, usted tiene que hacer una oración de acción. Gracias, Señor, por estos alimentos. La Biblia dice que la oración y la palabra lo santifican todo. Usted debe, cuando está orando, usted está santificando su comida. ¿Qué es que tiene de malo? No está de malo. Te bendiga la bendición, hermana. No está mal bendecir la bendición. Usted es una bendición y yo la bendigo, fíjese. No está mal bendecir la bendición. Lo que estoy diciendo es que antes que bendecir, usted puede bendecir la comida, ¿cierto? Porque eso nos quedó de un poquito de la época antigua, de que hay que bendecir las cosas. Usted puede bendecir la comida, pero lo importante es darle gracias a Dios. Es un tiempo de acción de gracias. Cuando Cristo fue a comer, dice, habiendo dado gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos. La comida se agradece. Y obviamente ya es comida y es bendición. Ahora, escúcheme esto. Yo me puedo comer la comida que el señor Chocorito le brindó al señor Krishna. Yo me la puedo comer, porque la Biblia dice, si comemos cosa mortífera no nos hará daño. En Marcos capítulo 16. No me haría daño. Pero si alguien
yo quiero que usted lea primero los Corintios capítulo 8. Allá usted va a leer lo que Pablo dice. Si a ti una persona, si tú lo sabes, a mí no me importa si se la consagraron al mismo diablo. Si yo la tengo enfrente de mí y le doy gracias a Dios por ella, ¿está claro? Ella está bendecida en el Señor porque es para mí. ¿Sabes qué? Esto está santificado. Si comemos cosa mortífera, no nos hará daño. Eso es interesante, ¿ah? Acuérdese que ninguna arma forjada contra usted prosperará. Pero si la persona se la trajo y viene y le dice, mira, esto se lo a fulano de tal, al diablo. Dice Pablo que si te dijeron eso, ya no te lo comas. No por ti, sino por causa de aquel que te lo dijo. Vea lo que dice. En cuanto a la sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento desvanece, pero el amor edifica. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en este mundo. Y no hay más que un Dios, que es nuestro Dios. Pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros sin embargo solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay ese conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a los ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero dice el versículo 9, y aquí está el mensaje central de las cartas de Primera de Corintios que hemos estado leyendo, y de Romanos capítulo 14. Mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero de débiles. Y esto se aplica para los sacrificados a los ídolos, también se aplica para este tema del licor y de la cuestión. Dice que tu libertad no venga a ser tropezadero de los débiles. Porque si alguno que te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será entonces estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida, si la bebida, si la discoteca, si la fiesta, si la parranda, si el changarro, si el junde, si el baile le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Y esto es importante. En este sentido, este es el espíritu del amor del cual el mismo Dios está hablando, la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. Entonces la iglesia tiene que obviamente vivir un testimonio de fe, un testimonio de autoridad, un testimonio de santidad, un testimonio de consagración. Usted tiene que consagrarse a Dios. Y en ese sentido usted va a ser de bendición para los demás. El evangelio de Cristo está por encima de la cultura. No es un evangelio cultural, está por encima de la cultura. Y nosotros como creyentes debemos mostrar un evangelio verdadero, un evangelio sin ningún tipo de escándalos ni de escandalizamientos, sino un espíritu correcto para que nosotros podamos llevar un mensaje sano, equilibrado, correcto,
y por supuesto nuestro testimonio de fe no se vea tropezado. ¿Tienes libertad en Cristo? Sí, la tienes, la tengo, la tenemos, pero que esa libertad se convierta para nosotros en la oportunidad de ganar a otros para Cristo y no de ser piedra de tropiezo para absolutamente nadie. Amén.